edición de nuestras jornadas de novela criminal. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando aquí, a todos los que nos acompañan a través de redes sociales también. Y pues muchísimas gracias a los organizadores de estas jornadas que nos engalanan ahora sí que la fundación cada año, Carlos René y Yuyu, muchísimas gracias por todo su apoyo. Y pues vamos a comenzar a disfrutar de esta tarde siniestra y de novela negra. Los dejo con Roberto Coria, Carlos René Padilla y Vicente Alfonso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Desde acá voy a hablar. Antes de cederle la palabra a mi querido Vicente, que va a ser como que nos va a guiar para no divagar mucho, si eso es posible, agradecerles muchísimo lo que decía Tatiana. Primero, su presencia aquí en esta tarde, aquí en la Fundación Poniatowska, haciendo esta labor de resistencia, otra vez segundo año consecutivo aquí en la Fundación, a todos los cómplices que apoyan, que vienen y que entablamos diálogos sobre todo sobre este tipo de literatura que es tan necesaria. Y bueno, nada más, le doy la palabra a mi querido Vicente para que interrogue a Robert y yo los veo. Hola, buenas tardes. Sí, pues un placer también, un placer formar parte de estas segundas jornadas de novela criminal y sobre todo por la sede siempre generosa de la Fundación Elena Poniatowska. Agradecer por supuesto a Carlos René Padilla, a Yuyu Fernández, también a Felipe Aro y a Tatiana Nogueira, que llevan el timón de esta fundación, de este espacio tan generoso, en donde efectivamente, como ya comentó Carlos René, es un espacio de resistencia. Y bueno, presentar la mesa, ¿no? Primero vamos a presentar desde el extremo hacia acá. Nos acompaña Roberto Coria Monter. Roberto Coria es conocido en el ambiente de la literatura policial, pero también en los ambientes policiales de la Ciudad de México, porque tiene un antecedente que no podemos soslayar. Durante 22 años trabajó como perito en la Procuraduría Capitalina y es un erudito en temas policiales, pero también en temas artísticos que abordan lo policial. Tiene un perfil sumamente interesante porque va y viene entre estos dos universos que aparentemente están muy conectados, pero que no siempre están conectados. Entonces, quienes escribimos novela negra, quienes hacemos ficciones policiales, cuando tenemos alguna duda sobre los procedimientos jurídicos de procuración de justicia o de impartición de justicia, solemos hablarle a Roberto y decirle: oye, necesito que nos ayude, ¿no? Tiene 2 libros estupendos. Necesito desaparecer un cuerpo. Ajá, exactamente. Es muy raro cuando le hablas en la noche y le dices: necesito desaparecer un cuerpo, ¿cómo lo puedo hacer posible? Entonces esperamos que no estén grabando en su casa, ¿no? Sí, decía Nacho Solares, que en paz descanse, decía: verdadero amigo es el que te puedes aparecer en su casa a las 3 de la mañana y decir: oye, necesito que me ayudes a desaparecer un cuerpo, ¿no? A Roberto varios le debemos favores. También nos acompaña, bueno, estaba mencionando que en un ratito más van a presentar la doctora Ileana Olmedo, va a presentar el más reciente libro de Roberto Coria, que se llama Hombre de Arte que trabajó con policías, un libro muy interesante, muy entrañable y que nos permite ver de primera mano también cómo opera la Fiscalía desde el interior. Y nos acompaña también el maestro Carlos René Padilla. Carlos René Padilla es un autor bien conocido también en el mundo de la literatura mexicana contemporánea y específicamente también la literatura negra, aunque aborda diferentes temas. Ha sido periodista y es autor de varios libros, algunos entre los más recientes: Bavispe, galardonado con el Premio Nacional de Literatura Fuentes Mares, y también
Yo soy el Araña, una novela negra que obtuvo el premio Una Vuelta de Tuerca. ¿En qué año fue, Carlos René? En el 16, 16, ¿verdad? 16. Entonces, bueno, tenemos ya los perfiles de quienes integran esta mesa y que van a estar compartiendo o estaremos compartiendo reflexiones en torno a una mesa que se titula Crimen, Identidad y Territorio. Y querría comenzar preguntando por eso, por decir si estos tres factores de algún modo determinan la forma en que leemos las ficciones y nos relacionamos también con el mundo de la impartición de justicia. Es un tema que hemos abordado en otras ocasiones. Esta es una conversación en desarrollo y que tiene que ver, incluso hemos comentado con colegas de otras latitudes, colegas europeos, por ejemplo, un escritor de novela negra europea tiene una relación totalmente distinta con la noción de Estado de Derecho. Entonces, desde ahí ya la noción del territorio que habitamos determina cómo vamos a leer ficciones, aunque sean ficciones, y determina también cómo vamos a escribir ficciones, aunque sean ficciones. Se ha dicho varias veces, un detective, por ejemplo, como Wallander, el célebre investigador de literatura europea, de novela negra europea, sería absolutamente inverosímil en México, ¿no? Entonces, ¿cómo esa situación nos determina? Quisiera preguntarle primero a Roberto. Gracias querido Vicente. Antes de iniciar, muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos, gracias por regalarnos su tarde en esta ocasión. Gracias a Yuyu Fernández y Carlos René Pedelle por defender tan empecinadamente, tan constante el estudio de este género literario, y aplaudo enormemente a la Fundación Elena Poniatowska por darle cabida, porque usualmente hay muchas instituciones que escuchan la palabra crimen o la palabra criminal e inmediatamente le dan carpetazo a los proyectos, como si se estuviera haciendo una apología del delito, como si se buscara que todas las personas que participan en esto se conviertan en miembros del crimen organizado. Eso es algo completamente erróneo. Lo que se está haciendo el escritor de literatura criminal, de literatura policíaca en este momento, es dar un retrato de algo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Solamente necesitan salir a la esquina en la mañana para ver los titulares de los periódicos, donde se da cuenta de los hechos más cruentos que ocurren en la jornada. Por eso este tipo de lugares, este tipo de espacios son tan necesarios, porque se convierten en una forma de sublimación, nos permiten enfrentar de una manera segura, gracias Chepara, nos permite enfrentar de una manera segura algo que está ocurriendo sin lugar a duda, que por más que queramos no lo podemos negar, y muchos colegas escritores han encontrado la manera de convertir todo esto en grandes obras artísticas. Así que aplaudo enormemente estas jornadas de literatura criminal que llegan a su segunda edición, como dicen. Y estoy muy honrado de acompañar a dos grandes escritores, dos personas que conocen en carne propia, porque lo vieron, no se los platicaron, no lo leyeron, no lo encontraron en internet, sino conocen de primera mano las zonas oscuras del ser humano, y han de alguna manera encontrado la forma de transformarlo todo esto en brillantes obras literarias, y por eso me da muchísimo gusto acompañarlos esta tarde. Referente a tu pregunta, querido Vicente, yo creo que puede ser el punto de inicio. Es inevitable que todos nosotros, como seres humanos, si tenemos inclinaciones artísticas, tratemos de poner un poquito de lo que estamos viviendo en nuestra narrativa. Es inevitable. Ustedes lo han hecho,
yo pienso en Los huesos de San Lorenzo, o pienso en Yo soy el araña, un libro de Carlos René Padilla. Ellos, como testigos de todas estas manifestaciones, han encontrado la manera de ponerlo en su narrativa y entregado obras que deben de examinarse como una radiografía de lo que está pasando en nuestros días. Es inevitable que nosotros mencionemos todo esto en lo que hacemos, en lo que escribimos. Toda obra de arte tiene un poco de carácter autobiográfico. Y bueno, pues eso lo podemos ver notablemente en gracias, muy gentil. Eso lo podemos ver en muchos ejemplos. Yo quiero pensar que si los horrendos crímenes de las nefastas hermanas González Valenzuela no existieran, posiblemente Jorge Bergoglio no habría escrito Las Muertas. Es de alguna manera una manera en la que no solamente se está dando constancia de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino una manera de aprender, de enseñarnos como lectores a convivir con este fenómeno. Y yo por eso creo que es muy importante todos estos acontecimientos que se encuentran a nuestro alrededor, que los podamos plasmar en obras de arte. Bueno, yo sí creo mucho lo que tiene que ver el territorio en la forma en lo que uno aborda su lectura. Estas conversaciones, como bien dice mi querido Vicente, hemos tenido muchos tiempo trabajándolo, revisándolo, platicándolo, y pongo un ejemplo. Cuando estaba Vicente viviendo en Chilpancingo, estaba él enfrascado en otra novela, no sé si era la de La sangre desconocida, que también tiene ahí un desarrollo, o si era esa. Pero me comentó Vicente en uno de esos viajes que lo que estaba viviendo o lo que estaba viendo le estaba obligándolo a detener un poquito lo que era la escritura de la novela y abordarlo de otras cosas, como es la crónica, y que de ahí nació a la orilla de la carretera, que es un libro de crónicas muy bueno, que si tienen oportunidad de comprarlo, léanlo. Son crónicas que se desarrollan justo en Chilpancingo y que tienen esta mirada de la otredad, ¿no? de esta persona, en el caso Vicente, el autor, que llega y ve lo que sucede y cómo aborda. Entonces, por poner un ejemplo, en mi caso, en el norte, a mí siempre decías la apología del delito, también comentabas algo que me ha tocado muchísimo escuchar a lo largo de... yo tengo muchos años escuchando, no me imagino a los primeros narradores norteños, siempre dicen, ¿por qué siempre hablar del narco? ¿Por qué siempre termina hablándose de eso? Y la verdad es que es algo con lo que nosotros convivimos. Voy a cumplir 50 años, y desde que tengo uso de memoria, uso de razón, está el narco ahí. O sea, para nosotros no es como que llegó de repente, y como ha sucedido en algunas regiones del país donde fue avanzando, donde ya fue imposible sacarlo. Para nosotros es una convivencia diaria, una convivencia, no diría pacífica, no a los niveles que existen actualmente, pero siempre estaba ahí y estaba latente. Y es una forma también de ver la justicia, ¿no? O sea, sabías con quién no te metías, sabías con quién dabas un paso hacia atrás porque andaba metido en esos bretes, y había como un pacto de civilidad muy, muy relativo. Pero eso era una forma de convivir, de vivir. O sea, el maestro Hermen Mendoza, con El zurdo Mendieta, lo retrata también muy bien.
el zurdo maneja en esa frontera en que sabe cuáles son los malos, digo, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Muy bueno, la mayoría de los que están ahí metidos, pero el zurdo Mendieta, como agente ministerial, sabe quiénes son los malos, pero sabe hasta dónde están esos límites. O sea, y también nos tocaba a veces en la reporteada ese tipo de situaciones. Entonces, al momento en lo particular, al momento de abordar la literatura, el territorio tiene muchísimo que ver, ¿no? La forma de comportarse, el judicial, el ministerial, al momento de detener a un delincuente o de buscar la justicia como pueda ser con este tipo de búsquedas que hacen o expedientes que forman, también es muy fuerte y muy claro. Entonces, y buscando esa verosimilitud que se hace en ese tipo de narraciones. Entonces, cuando uno, por ejemplo, tú que tienes mucha experiencia aquí en la Ciudad de México, en ese tipo de cosas, Vicente, que viene de una familia de abogados, de una familia que también ha estado, bueno, y su bagaje como periodista, al momento de enfrentar ciertas cosas, si hay un filtro, pues sabes hasta dónde puedes llegar. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que un escritor del norte entiende muy bien esas situaciones de impunidad en la que viven muchísimos ciudadanos, que a veces lo único que nos queda es hacerlo a través de la ficción. Y eso es muy relativo, pero si a través de la literatura contar estas situaciones que se viven y que creo que hacen una como tipo de marca de agua de esta literatura que se hace, ¿no? Y creo que volvemos un poquito jalo un poquito el hilo que dice Robert, no es tanto apología del delito, sino explicar o decir qué está sucediendo en ciertas áreas y en ciertas zonas y bueno, como ciudadanos, como mexicanos, decir, bueno, esto está pasando en Sonora, esto está pasando en Torreón, esto está pasando en Monterrey, esto está pasando en Chiapas, porque creo que eso es la pertinencia de hacer este tipo de literatura. Efectivamente, antes de seguir con el interrogatorio, quiero mencionar antecedentes específicos, ¿no? Que tienen que ver con el lugar en donde estamos en este momento, ¿no? Es decir, la Fundación Elena Poniatowska. En 5 ediciones que lleva el Premio Internacional de Novela y Cuento Elena Poniatowska, por ejemplo, podemos hacer un recuento y novelas como Cocodrilos de Magali Velasco es mención honorífica de este certamen, o el mismo La Sangre Desconocida de su servidor, o cuentos, por ejemplo, como, si mal no recuerdo, creo que es Tiburones de Adán Medellín. Es decir, autores del gremio de novela policial han recibido estímulos convocados por esta fundación. Y no me quedaría ahí, incluso hemos platicado en más de una ocasión con el maestro Elmer Mendoza, a quien mencionabas hace unos minutos, por ejemplo, el inicio de esta novela, ¿no? De Tinísima, ¿no? Publicada en 1992 y que arranca el 10 de enero de 1929 con la muerte de Julio Antonio Mella, un personaje del Partido Comunista Cubano y que era una especie de José Revueltas. No es poca cosa mencionarlo ahorita porque recién esta semana se cumplieron 50 años de la muerte de José Revueltas, lo hemos estado recordando, y José Revueltas fue alguien muy cercano también a la familia de Guillermo Haro y de Elena Poniatowska, ¿no? Pero regreso con Julio Antonio Mella, quien muere en la Ciudad de México en muy extrañas circunstancias, y si uno ve el arranque de esta novela, es un arranque de novela negra, ¿no? Y insisto, no es una falta de apreciación, ni mucho menos. El mismo maestro Elmer ha dicho, ¿no? Voy a leer un poquitito nada más. Van Tina Modotti y Julio Antonio Mella saliendo de una reunión y se dan cuenta que lo siguen unos matones. Y dice, cruzan Valderas. Bueno, primero dice,
Van cada vez más a prisa, el frío arrecia los pasos. ¿Ves, Tinísima? Ese asno con garras que gobierna Cuba me considera más peligroso aquí que en La Habana. Intenta bromear, pero se le cae la voz. Por cada 2 pasos suyos, Tina da 4. Cruzan Valderas. México, qué ciudad tan vacía, qué desierto. Desde que suenan las 8 campanadas de catedral, su 1,5 millones de habitantes echan cerrojo y se parapetan en su casa. No pasa un alma por la calle Independencia. Vámonos por Morelos, Julio. Es más ancha, menos oscura. Julio le ciñe la cintura bajo la chaqueta negra. Tina quisiera hundirse en su costado, ser él con un solo aroma nocturno. Ojalá tuviera las piernas más largas. Caminarían enlazados. Falta poco, piensa. A unos metros los espera el abrazo. Al doblar la esquina en Abraham González, un estampido. Una raya de fuego le inmoviliza. Otra detonación casi simultánea. Sujeta el brazo. Es contra él, piensa Tina. Se da cuenta que ya no sujeta el brazo de Julio. Julio, Julio. Grita, nombra, se calla. Una sombra se aleja a sus espaldas. Julio, allá va adelante. Lo ve dar 3 pasos, otro más y desplomarse. Julio, corre hacia él. Grita en todas direcciones. Auxilio, auxilio, Julio, auxilio. Un automóvil, ayuda por favor. ¿No? Entonces, bien podría haber servido también para un capítulo de misterio sin resolver, porque era tan incómodo dentro del Partido Comunista Cubano, Julio Antonio Mella, que Machado culpó al Partido Comunista y el Partido Comunista culpó a Machado, y luego al final hubo una decisión salomónica, le dieron carpetazo al asunto y se resolvió que había sido un crimen pasional por algún mexicano, ¿no? Anónimo además. Entonces, tiene que ver directamente con lo que estamos mencionando. Somos territorio y en América Latina muchas veces la manera de resolver un conflicto político tiene que ver con la muerte, con ordenar la muerte de alguien, ¿no? En ese sentido, eso no se limita a la novela negra, es una constante con nuestra literatura. Entonces, ¿dónde está la frontera entre la novela negra y la novela en general, si es que existe esta frontera? Porque decía mi maestro Federico Campbell, que en paz descanse, decía, es que no es que se esté volviendo negra la novela, se nos está volviendo negra la realidad, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de estas afirmaciones? Si es que ya hace casi un siglo teníamos estas visiones tan oscuras. Pues vaya, es completamente necesario que se incorporen este tipo de momentos, este tipo de eventos en toda la narrativa. Yo me pongo a pensar, hablo de mi caso particular porque es el núcleo en el que nací y en el que vivo, lo que ocurre en la Ciudad de México. Es muy diferente entonces la problemática de lo que se vive aquí en esta ciudad a lo que viven mis amigos en el norte del país, lo que se vive en Coahuila. Yo pienso que el escritor escribe sobre lo que le rodea y tiene la obligación de plasmar lo que está alrededor de él. La nota roja, los medios de comunicación ofrecen una cantidad invaluable de información, de imágenes, de anécdotas que pueden incorporarse fácilmente en la narrativa. Entonces yo creo que el concepto de territorio es completamente pertinente. De alguna manera el escritor de aquí, del centro del país, va a reflejar de una mejor manera lo que está pasando, porque pues lo vive todos los días. Los escritores del norte del país, todo el episodio de tu texto cuando vivías en Chilpancingo, es una problemática completamente diferente. Los intereses, tanto sociales como políticos, como las agendas de las instituciones de impartición y persecución del delito, son completamente distintos a los que ocurren en este ambiente centralizado, a lo que ocurre en otras latitudes. Por eso yo creo que toda esta problemática es una fuente invaluable e inagotable de información. Sí, ahorita que dices eso,
bueno, la realidad se nos está volviendo negra, totalmente de acuerdo, y eso va de la mano de la literatura. Al final de cuentas, escribimos, por ejemplo, la maestra Poniatowska, era algo que le afectaba como cronista, como civil, como autora, y quería contarlo, ¿no? Yo creo que a esas decisiones o a esos filtros llegamos todos los autores y autoras de decir, bueno, quiero contar esto porque creo que es muy pertinente hacerlo. Y desgraciadamente esta pertinencia viene con esta criminalidad que nos rodea. Recuerdo, ayer hablamos de una breve historia de la infamia. Breve historia de la infamia. ¿Cómo? Historia Nacional de la Infamia de Pablo Picato. Ahí viene un dato muy interesante. Había en 1920 había un programa de radio, no recuerdo exactamente el nombre, pero era una forma, era como, había mucha gente que estaba migrando a la ciudad. Ahorita dijiste 8 millones, ¿no? 8 millones de habitantes, ¿no? Ahorita cuántos hay aquí en México. Estaba llegando mucha migración, y con esa migración había nuevos delitos, nuevas criminalidades. La modernidad va de la mano con eso. Entonces, en este programa me llamaba mucho la atención que el locutor mostraba la forma en que actuaban los delincuentes, o sea, cómo te engañaban para quitarte la cartera, o simplemente cómo te subías de repente al tranvía y te bolseaban, o cómo te engañaban para quitarte unos pesos, o todo eso. ¿Por qué? Pues estaban aprovechando a la gente que estaba llegando de fuera y esa inocencia. Y era muy curioso porque mencionaban que servía como una especie de alerta contra el crimen, ¿no? O sea, mucha gente lo oía y decía, bueno, esta colonia es peligrosa, se acercan los carteristas de esta forma, alguien me va a decir que necesita dinero para esto, pero no es cierto. Entonces eran un tipo de situaciones que iban formando a la ciudadanía para que se protegiera a sí misma. Era una forma en que funcionaba ese programa de radio. Estamos hablando de 1920, más o menos, 1920 y tantos. Y eso es lo que tiene que ver, ¿no? Yo creo que de repente lo que funciona con la literatura que se hace actualmente es eso, ¿no? Hace unos minutos lo platicaba con mi tocayo José Carlos, de que y lo hemos platicado en varias partes. Cerrar los ojos a lo que sucede en un país no va a hacer que desaparezca. O sea, decir, no voy a decir que hay tantos muertos, no voy a decir que hay tantos desaparecidos, no esto porque me va a afectar electoralmente. No va a funcionar eso. O sea, y más allá de echarnos culpas de que, pero hace 20 años esto no pasaba, o esto pasó hace 20 años, ahorita no. Yo creo que estamos en un proceso en que debemos ver cómo hacerle frente. O sea, es una realidad, no son ni datos inventados, ni es golpeteo político, ni nada. Son realidades a muchos niveles, a nivel corrupción, a nivel criminalidad, a nivel desapariciones. Entonces, yo creo que en la medida en que como ciudadanos, como lectores, porque al final de cuentas lo que provoca este tipo de literatura es poner temas muy escabrosos sobre la mesa, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y nos corresponde de alguna forma, digo, ya no como escritores no vamos a venir a cambiar nada, ¿no? O sea, pero sí como ciudadanos decir, oye, pues está esto, como políticos, como ciertas cosas, que creo que eso es lo necesario en este momento. Bien, muchas gracias. Hola. Bueno. Listo. Bien, muchas gracias. Mencionaban hace rato, mencionaba Roberto, el escritor tiene que escribir sobre lo que le rodea, sobre su entorno más inmediato.
Y justamente, bueno, creo que tienes autoridad para decirlo, porque les mencionaba hace rato, ¿no? De los 22 años que Roberto pasó trabajando en la Procuraduría, han salido sus 2 libros, ¿no? Entonces, efectivamente, él habla de lo que vivió. Y es este entorno de procuración de justicia, y no es una apología del trabajo de los policías, es un balance que sí contiene partes luminosas, partes esperanzadoras. Yo creo que no hay aquí una persona que no se haya visto envuelta en algún momento en un altercado, en la necesidad de presentar una denuncia, y lo dice Roberto en su libro. No le voy a quitar la chamba a la doctora Olmedo porque va a presentar al rato el libro, pero lo dice Roberto, dice, tenemos que reconocer que es muy difícil presentar una denuncia, que es un trabajo. Tú mencionabas ahí que en algún momento tuviste que interponer una denuncia y fueron, no me acuerdo si 8 o 11 horas tratando de que le tomaran a uno la declaración. Entonces, eso también es territorio al final, nuestra relación con las autoridades y con los representantes del Estado, ¿no? Y quería ponerlo a colación con otro tema que hace intersección, que es el humor como herramienta crítica. Estoy pensando, por ejemplo, en El complot mongol, una de nuestras novelas fundacionales, ¿no? Filiberto García, este personaje, ahorita que mencionabas esto de los personajes oscuros, delincuentes y todo esto, Filiberto García es un matón al servicio del gobierno, y es un matón muy simpático. Es decir, pronto los lectores nos ponemos de su lado, no porque esté haciendo una apología del crimen, sino porque nos damos cuenta de que hay en él una posición de civil que lo hace incluso idealista respecto de ciertas posiciones gubernamentales o estatales, y no necesariamente del gobierno mexicano, sino de otros gobiernos que también están inmiscuidos ahí. Entonces, esto que mencionabas tú, Carlos René, la lectura es un estupendo vehículo para formar ciudadanos críticos, ¿no? Que se puedan proteger. ¿Y de qué manera se pueden proteger? Enfrentándose a la realidad desde una perspectiva crítica. Entonces, yo creo que también la novela negra funciona para eso, es una especie de laboratorio de la realidad. Y pensaba otra vez en un antecedente escrito por la maestra Poniatowska, que es el cuento de Noche Vienes, que yo creo que muchos de ustedes lo recordarán, hasta se hizo película. Y es de una chica que está justamente en un ministerio público rindiendo su declaración, y nos damos cuenta que ella es mucho más inocente que los personajes que le están pidiendo la declaración. Entonces, como lectores nos ponemos de inmediato de su lado. Ese cuento me ha servido a mí, con frecuencia me ha tocado dar talleres en reclusorios, y allá iba con Carlos René. En el reclusorio de Cajeme he puesto este cuento, y es muy bien recibido precisamente porque el ciudadano común se siente del lado del ciudadano y no necesariamente de los representantes del Estado. ¿Qué opinan ustedes entonces del humor como recurso generador de conciencia crítica? Pues yo pienso que es algo completamente necesario en esta época, sobre todo para enfrentar una problemática tan agobiante, tan desgastante. De alguna manera, siempre que hablo acerca de humor, me gusta recordar los inicios de las primeras temporadas de un policial que se llama La Ley y el Orden, que seguramente ustedes la llegaron a ver. El detective más maduro, el detective Briscoe, una persona que tenía toda la vida trabajando en el medio, se encuentra ante un caso de una persona que asesinaron a tiros y que le llevaba un ramo de flores a su novia. Y ahí está el hombre sin vida, está el ramo de flores a un lado, y le dice su compañero, el detective más joven, y le dice: pobre sujeto, ni siquiera tuvo oportunidad de darle las flores a su novia.
Y el detective Briscoe lo que responde, el más veterano, este hombre que utiliza un sentido del humor muy negro, dice, es irónico, ahora es a él a quien tendrán que llevárselas. Es así como termina. Sí, tiene razón, pensando en Filiberto García y en tantos otros personajes memorables que se han convertido, sí, el propio Ibargüengoitia, yo pienso que él debería de ser personaje en algún momento, pero bueno, esa es otra historia. Yo creo que esa visión no de divertimiento, no se trata de reírse del crimen, no se trata de decir, ay, acaban de matar a ese cuate, ja, 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 ja. Yo digo, pensando en la experiencia directa, mis compañeros en mi antiguo gremio, yo me retiré de la actividad en 2017, pero ellos en el léxico, en el lenguaje de trabajo, siempre se referían al mañanero como el hecho delictivo que era reportado antes del término del fin de la guardia, que era a las 8 de la mañana, ese era el mañanero. Y de alguna manera esta forma de ver las cosas se convierte en una forma de defendernos, en una especie de coraza para poder manejar todos esos hechos terribles. Yo pienso que sería muy desafortunada la situación si únicamente estuviéramos al pendiente de todos los detalles terribles que ocurren en el trabajo o lo que ocurre en la nota roja. En lo personal, mi coraza no era necesariamente el humor. Comencé a dar cursos de literatura de horror como una manera de contrastar todo lo que yo veía en una parte de mi vida. Y yo siempre digo y siempre lo defiendo, el horror de la ficción siempre va a ser mucho mejor que el horror de la realidad. Por eso el plasmarlo a través de las artes es una manera de sublimarlo. Sí, es que son bien raros con los mexicanos, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Con el pueblo mexicano, siempre pienso que los mejores chistes se cuentan en los velorios. No sé por qué, y siempre encontramos ese resquicio para reírnos de la muerte, ¿no? Y creo que de repente a la literatura le falta más humor, que somos muy llevaditos, diría mi mamá, así en vivo de repente, pero cuando queremos escribir somos muy azotados, ¿no? O sea, voy a escribir, y creo que el caso de Ibargüengoitia, o sea, el caso de Rafael Bernal, el maestro León Mendoza, Paco Taibo con Velasco Arán, y creo que siempre encontramos esa pequeña grieta esa pequeña válvula para escapar un poquito de todo eso, esa monserga que es de repente, bueno, los personajes enfrentarse a esas situaciones. A mí me ha tocado ver que de repente en la época cuando era reportero, digo, no en el instante, ¿no? Pero ya cuando nos movíamos, no respetábamos al difunto, ¿no? Pero sí era como que dabas la vuelta y te ponías a platicar qué ibas a hacer en vacaciones, o si ya te pararon la cundina, o si ya te hicieron otra, o qué pasó con las recetas que te debían, o sea, entre los mismos compañeros, ¿no? Y era como que algo cotidiano, era algo cotidiano. Creo que sí es muy particular el humor aquí en la sociedad mexicana, y como lo han abordado algunos colegas muy bien, y creo que eso tiene que ver volviendo con el tema de la mesa, el territorio, el tono en el que vas a contar este personaje y cómo se va a desarrollar y lo que va a ir diciendo a lo largo de la historia. Justamente, y a veces pasa lo contrario. Ayer me tocó ser testigo de una conversación que tuviste con jóvenes escritores de la carrera de creación literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y respecto a Yo soy el araña te decían,
Empieza con un humor muy ágil, uno empieza riéndose, y cuando ve que tu novela refiere a hechos reales ocurridos en el México contemporáneo, ya uno no se ríe tanto, ¿no? Entonces, y pensabas, al respecto, pensaba yo en uno de los libros que me parecen más fascinantes de Carlos Monsiváis, que me parece que aparece en 2010, poco antes de que él fallezca, que es Los Mil y Un Velorios, ¿no? Que es un libro de crónicas de cómo nos relacionamos justamente, de cómo el tema de la muerte se relaciona con nuestra cultura mexicana, y hay que pensar que salió en plena guerra contra el narco, ¿no? Entonces es una manera de procesar también toda esa información. Yo creo que tenemos oportunidad, tenemos ya poquito tiempo, pero tenemos oportunidad para un par de preguntas, si alguien quiere hacer. Ajá. Callen ahora o hablen para siempre, como decían un colega. Por acá, Mariano. Yo veo a Edgar con ganas de levantar la mano. Bueno. Sí, buenas tardes, muchas gracias por sus palabras. La pregunta sería, ante todo este horror que nuestra realidad nos presenta y que ustedes reflejan en los libros con sus novelas, la literatura policíaca, la literatura negra, ¿cuál es el futuro de la literatura enigma? Me refiero a la básica, a Agatha Christie, la misma de Allan Poe, Arthur Conan Doyle. Ya se ve muy poco literatura enigma. Sí, fíjate que es interesante que digas eso, porque últimamente como que había un repunte, ¿no? Los gringos, bueno, los editores que les encanta ponerle nombre a todo, porque yo no sabía que leía novela de detective, bueno, novela policíaca, y porque me gustaba Sherlock Holmes y todo eso después, yo no sabía que leía novela negra hasta que después le pusieron el nombre, yo lo leía porque me gustaba. Y últimamente le han llamado a un les encantan los subgéneros, se llama Cozy Crimes, que es como, sí es la cuestión de detectivesca, pero sí un poquito más light, muy ligera. De repente hay algunas series o algunas películas que de repente son vecinos investigando qué pasó con el crimen, qué pasó que esto. Sí hay una cuestión, no como el detective al que estamos acostumbrados, pero ya es el ama de casa, es un chofer, un taxista, un vecino cualquiera, ¿no? Entonces sí creo como que de repente porque al final algo que a mí me gustó mucho cuando empecé a leer este tipo de novelas era que te ponías como que enseguida, ¿no? Como que era Sherlock, Watson y tú, ibas los tres, ¿no? Iba viendo ahí todo eso, y siempre con la intención de querer adivinarle, ¿no? Querer adivinarle quién era el muerto. Entonces ese tipo de ejercicio cerebral a mí me sigue gustando, ¿no? Me sigue gustando de que, bueno, ¿por qué fue? De repente ponen esas cosas imposibles, ¿no? Pues está el cuarto cerrado y adentro está el muerto, ¿qué pasó, no? Entonces nos siguen encantando. Es lo mismo, el Doctor House es lo mismo, es básicamente lo mismo, buscar quién es el culpable de que se esté muriendo esta persona. Y creo que va a seguir. Creo que afortunadamente lo que va a pasar es buscar nuevas formas de contar las cosas, que eso es una piedra fundamental en la literatura, contar de otra forma lo que siempre se ha estado contando. La criminalidad, o sea, desde los griegos ya está en la Ilíada, en la Odisea, en la Biblia. O sea, veamos, dice de repente, canijo, cómo arreglaban sus diferencias estas personas, ¿no? Entonces ya está, o sea, la forma es cómo lo contamos, ¿no? Ahora como a lo mejor
pues no tenemos mayordomo, pues yo creo que ninguno tenemos mayordomo ni lo iremos a tener. Entonces a lo mejor hay algunas historias que no van a ir con nosotros, pero si hay una historia detectivesca que involucre a 3 vecinos que viven en un multifamiliar de acá del centro de México y pasa eso, estamos seguros de que vamos a ver y que pensemos que en vez de mayordomo fue el gasero que pone el cilindro de gas y que el novio de la hija. Yo creo que vamos a seguir leyendo ese tipo de historias, claro, bien escritas y bien contadas. De acuerdo. No, y pensando precisamente en ese humor y en esos chascarrillos, yo me acuerdo de un maestro de balística en algún momento para hablarnos acerca de armas, nos pregunta a todos los asistentes a su clase, ¿se dan cuenta cómo las cosas no han cambiado demasiado? En la antigüedad, haciendo alusión al crimen de Caín y Abel, en la antigüedad se mataban con quijadas de mula. Hoy la gente se mata con cuernos de chivo. Eso era lo que siempre decía. Pero bueno, sobre esa novela Enigma, de alguna manera implica complicidad con el lector. Yo creo que todos en este momento, todos tenemos un detective en nuestro interior. Todos tenemos una desconfianza, a veces ganada penosamente a pulso, de lo que se dice de manera oficial por parte de las instituciones. Entonces, brindar explicaciones de alguna manera llega a nuestra capacidad de deducción y yo creo que la tendencia actual es presentar el crimen en toda su elocuencia, presentar el proceso de investigación ya realizado, pero realmente son pocos los ejemplos actuales que apelan a que tú como lector formes parte de todo ese proceso deductivo, de jalar esa madeja, de descubrir elementos que van acercándote a una resolución. Yo creo que sí es necesario retomar un poco esa escuela. Dicen volver a lo básico. Es de alguna manera la forma en la que inició este tema. Pensemos en un cuento inaugural como pueden ser Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe. A lo largo de la narración, a lo largo de los testimonios de todos los testigos del hecho, se nos van brindando pequeñas migajas que como lectores nos permite llegar a una solución. Y yo creo que es algo que debe de volver a tener fuerza. Sí, yo pensaba justamente, pero en el misterio de Mary Roget, ¿no? Porque ahí tenemos, por ejemplo, cuál puede ser la siempre compleja, no hay que subestimar el papel de la ficción y su relación con la realidad, ¿no? Para los que no recuerden, este cuento sobre una chica que muere y cuyo cadáver es encontrado flotando en un río, para hacerlo Edgar Allan Poe se basa en un caso real que la policía norteamericana no puede resolver, y él hace una transposición del caso y lo lleva a Francia, ¿no? En lugar de Mary Rogers le ponen Mary Roget y ofrece una solución perfectamente verosímil, ¿no? Entonces, eso puede ser una herramienta ahora, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo cuando la enunciación por parte de los estados es menos creíble, ayer lo veía en un taller de crónica, ¿no? De pronto basta con que alguien salga a decir una versión oficial, y me acuerdo, por ejemplo, del procurador Murillo Karam diciendo esta es la verdad histórica, para que nadie la crea, ¿no? Y entonces podemos vivir periodos en donde la ficción tiene mucho más credibilidad que la realidad. No sé cómo andamos de tiempo, yo creo que ya se nos acabó, pero les agradecemos una vez más a todos ustedes por acompañarnos. Siguen las jornadas, vienen presentaciones muy interesantes, viene la de Roberto, entonces hacemos un descansito y seguimos. Sí, y aprovechamos, atrás hay café, hacemos un pequeño break de 3-4 minutos, nada más para que si quieren servir café. Seguimos con la presentación de Roberto con Ileana, y terminando, sigue Norma
Silvia Norma y José Mariano Leiva presentan para terminar las jornadas. Entonces les pedimos que se queden, los vamos a chantajear con café. No, o sea, con café. Atrás hay libros de alguno de los colegas por si quieren acercarse con buenos precios. Y bueno, pues nada, muchas gracias.